hemos leído de Almudena Grandes, Castillos de cartón. Es la sexta novela de Almudena y es un evento en su vida que surge por casualidad, porque iba a escribir un libro de cuentos y la última historia le salió más larga, y es esta novela, que cogió carácter propio. No es una novela erótica, no es una novela de la movida, es la historia de la edad sin culpa, de los excesos en las formas de conocimiento y de la libertad radical. Ella cuenta que es un ejercicio deliberado de nostalgia, porque la gente de su generación, la de Almudena, éramos los elegidos para la gloria. Estrenamos todo, el país, la democracia, la vida, pero incurrimos en el error de pensar que el progreso era una línea recta. Y Castillos de cartón es una historia de iniciación al arte, al sexo, al amor y a la muerte. Son tres estudiantes, es una breve historia muy corta, de tres estudiantes de historia del arte, en el cual uno es impotente, ella es frígida y el otro todo lo soluciona con el sexo, con lo cual la amalgama que se monta ahí está. Estos tres personajes forman un trío, no un triángulo, son iguales y los tres pierden. Son tres personajes que quisieron pegarle un mordisco demasiado grande a la vida. Era demasiado amor, demasiado grande, demasiado complicado, demasiado confuso y arriesgado, fecundo y doloroso, tanto como yo podía dar, más del que me convenía. Por eso se rompió, no se agotó, no se acabó, no se murió, solo se rompió. Se vino abajo como una torre demasiado alta, con una apuesta demasiado alta, con una esperanza demasiado alta. Yo he leído el libro Estaciones de Paso de Almudena Grandes. Es un libro muy interesante, a mí me ha gustado mucho. Son 4 historias de personajes jóvenes. Voy a leer un párrafo de la segunda estación. La protagonista es Paloma, una chica joven, y empieza así. A ver, ¿qué más nos falta? Pues yo creo que ya está, ¿no? No, proclamé en un tono más alto del que había calculado, y ella se me quedó mirando con una expresión ambigua que no me permitió adivinar si agradecida o reprochaba la intervención, pero que no me desanimó del todo. ¿Falta? No sabía cómo llamarla, porque nunca había escuchado su nombre, pero estiré la mano para señalar la butaca donde seguía sentada. Falta ella. Hola, bueno, yo voy a hacer un comentario sobre este libro de Almudena Grandes, La madre de Frankenstein. No voy a leer nada en concreto porque os voy a hacer una cita, os voy a citar un sitio para que vayáis a ver un sitio en que esta mujer habla y comenta en este libro. Como sabéis, La madre de Frankenstein se refiere a la biografía, a los últimos años de la vida de Aurora Rodríguez, que como sabéis es una parricida que mató a su hija. Es una mujer muy particular, una mujer muy interesante, una gran intelectual que quiso tener una hija para hacer la imagen y semejanza para salvar un poco a la humanidad. En fin, como ya sabéis, esta hija al final no siguió los pasos de su madre y su madre terminó asesinándola. Pero yo os voy a comentar una cosa que yo he descubierto en este libro. Almudena Grandes, como sabéis, que es una mujer comprometida y una gran novelista, nos está devolviendo muchísimos personajes o nos está descubriendo de la memoria histórica, eso que tenemos ahí tan guardado. Yo os voy a hablar de, en un momento determinado, habla del doctor Esquerdo. El doctor Esquerdo, las personas que además hemos vivido en Madrid o somos de Madrid, sabemos que tiene una calle maravillosa. Bueno, el doctor Esquerdo es un personaje, es un psiquiatra que se dedicó a hacer una psiquiatría muy diferente a la que hacía, por ejemplo, Vallejo Nájera o el doctor López Gilón. Uno militar y el otro pues de Loputey. Entonces, este médico es de Villajoyosa. Os ruego, os recomiendo que vayáis a Villajoyosa, aparte de ver lo del chocolate valor, veis qué sanatorio tan bonito está a 1 kilómetro de Villajoyosa, con una arquitectura maravillosa, destruido prácticamente, pero ir a verlo porque es precioso y ahí os hablarán de este doctor, de este psiquiatra tan interesante. Nada. A mí me ha cogido la muerte de Almudena Grandes leyendo su libro Los aires difíciles.
De ese libro, el cual no he terminado todavía, voy a leer un trocito, que el libro me ha impactado, pero este trozo creo que también es impactante. El 21 de junio de 1963, un taxi transportó desde la calle Velázquez hasta la calle Concepción Jerónima una docena de maletas y cajas que contenían la mayor parte de las pertenencias de Zara Gómez Morales. Ella iba detrás en otro taxi. Estaba exhausta. Ya no le quedaban lágrimas, ni miedo, ni rabia, ni piedad, ni rencor, ni odio, ni nostalgia. Así pasaron 3 días y el cuarto, a media mañana, su padre llamó con los nudillos en la puerta de su cuarto. Se sentó en la cama, a su lado, y le contó una historia antigua y sucia, cruel y absurda, bárbara y verdadera, su propia historia. Almudena Grandes, el lector de Julio Verne, La guerrilla del cencerro y el trienio del terror, Jaén, Sierra Sur, 1947-1949. Este libro me pareció muy interesante, bueno, me pareció siempre interesante Almudena, porque el lector tiene edad de 9 años y yo me situaba cuando yo tenía una edad de 12 años, con algo parecido. Entonces, empiezo según llegaba el lector de Julio Verne, según llegaba a Fuensanta. Fuensanta de Martos, bastante más pequeño que el pueblo de mi madre, y sin embargo allí no había más guardia civil que un cabo y 2 guardias, que vivían mejor que nosotros porque tenían más espacio. Nuestra casa era cuartel, no era mucho más grande que la suya, pero el mando había ido ordenando que se levantaran tabiques y más tabiques para hacer cada vez más pequeños los cuartos, pero también la oficina, los calabozos, la sala de banderas. Así había conseguido meter en ella a 8 familias, 5 guardias, un cabo, un sargento y el teniente, que era el jefe de todos ellos, y también de los guardias de los Villares, de Valdepeñas, de Jaén, porque mi pueblo no era el más grande ni el más importante de la sierra, pero ocupaba el centro geográfico de la comarca. Y aquí empieza para mí el libro. Hola, yo he elegido Las 3 bodas de Manolita, que es uno de los libros de los episodios nacionales de una guerra inacabada, que Almudena utilizó ese nombre parafraseando a los episodios nacionales de Benito Pérez Galdós. Son obras corales donde hay muchísimos personajes, donde ella se ha documentado para construir esos personajes, muchas veces basados en personas históricas o retazos de varias personas históricas, y hace una foto excelente de lo que fue en cada uno de ellos el periodo histórico que refiere. Concretamente, Las 3 bodas de Manolita se centra en la posguerra de Madrid, una posguerra de un Madrid devastado, de 3 años de guerra y demás bombardeos tremendos, pero además es que los personajes aquí reflejados son todos perdedores de la guerra. Algunos directamente y otros, como es el caso de Manolita, aunque ellas no tuvieron nada que ver, ni siquiera se posicionaron en el conflicto, sí porque han fusilado a su padre, tienen al resto de la familia en la cárcel. Y finalmente, lo que trasciende, sobre todo el libro para mí, son historias de amor. Manolita, justo por amor a su hermano, acaba colaborando con él en una historia de resistencia contra el franquismo, y en esa resistencia tiene que acabar simulando bodas con un amigo de su hermano, del que finalmente se acaba enamorando, y lo que trasciende pues es eso. Un gran amor, que es lo que les hace soportar la dureza, tanto de los que están dentro como están fuera de las cárceles, y la dureza de ver a sus hermanos pasándolo francamente mal. ¿Me da tiempo de leer la reseña? Bien, pues simplemente es un retazo de la memoria histórica. Almudena, una mujer comunista comprometida
muestra algo que normalmente no había trascendido en los libros de historia, apenas se escucha. Buenas tardes, soy Merche y he escogido como libro de Almudena Grandes las edades de Lulú. Yo no he leído nada de Almudena Grande, pero mea culpa, porque no me ha caído en mis manos un libro de ella. Entonces, la frase que he elegido para el homenaje, aquella fue la primera vez en mi vida que veía un espectáculo semejante. En la literatura erótica, como en el sexo, recordamos siempre la primera vez. Reconozco que no es mi lectura preferida, la novela erótica, pero la forma de escribir de Almudena Grandes me ha dejado huella. También reconozco que nunca había leído nada de ella. Me ha gustado. Hola, soy José, del Club de Lectura, y voy a leer un párrafo de esta novela que la he cogido esta tarde y la verdad que voy a leerla completamente. He cogido un párrafo y espero que os guste. Se llama Inés y la alegría. En aquella época yo había empezado a pensar por mi cuenta, aunque eso aún no lo sabía nadie, quizás ni siquiera yo misma, en la inmejorable familia de gente de orden en la que había nacido. Mi infancia, plácida, confortable, almidonada como las sábanas de hilo entre las que dormía, transcurrió en un país de puntillas blancas, donde todo cuenta existía. Mi ropa, la de mis muñecas, las cortinas de mi habitación y las de mi casita, la colcha de mi cama, las colchas de las cunas, mis pañuelos y hasta las repisas de mi cocina de juguete, estaba rematado con una monótona variedad de primorosas tiras de encaje. Hola, soy Marisol y soy la coordinadora del Club de Lectura de San Javier. He elegido el libro Los besos en el pan y os voy a leer un párrafo. Cuando se caía un trozo de pan al suelo, los adultos obligaban a los niños a recogerlo y a darle un beso antes de devolverlo a la panera. Tanta hambre habían pasado sus familias en aquellos años en los que murieron todas esas personas queridas cuyas historias nadie quiso contarles. Bueno, pues este libro nos habla de crisis, de posguerra, de cómo resistir en tiempos difíciles, algo muy actual en este año 2021 y en los anteriores, de personas que están solas, de familias desesperadas, de sobrevivir. Una novela realista que realza la fuerza que existe dentro de nosotros.